Bueno, pues buenos días, soy Víctor, está viendo Carne Carvilar. Bueno, vamos a grabar hoy que llevamos aquí kilo de pastor, estacas aquí por traer bastante, llevamos aquí el rulo señuelo para que entren en la manga. Y así que nada, vamos a preparar que vamos a... El lote de arriba aún no le hace falta por el tema de que cuando se cargaron se les sulfató algo, ¿sabes? Por encima por el tema este de las moscas y garrapatas y todo eso, que no es lo mismo que desparasitarlas, que aunque también es cutáneo, pero bueno. Esto es para el tema más bien de moscas, garrapatas y todo el rollo ahora que viene bichería del verano, que no fastidia a las vacas. Y arriba, aparte de que están sulfatadas de no sé cuándo, antes de subirlas para la finca de arriba, y hay mucha menos mosca ahí porque bueno, es una zona donde hay más aire, más frío, no hace tanta calor como aquí cerca del pueblo, y están más areadas al sol y bueno, no tienen tantas moscas como estas, como por ejemplo estas como estuvieron pastoreando ahí cerca hay un regato que hay en la finca que se subieron hace poco, al lado de los regatos o donde no de bastante el aire, o bueno, sabes, que esté un poco más así, más tapado el sitio, suele haber más moscas y más bichería. Pero bueno, ahora las quiero pasar, hay que descornar las hembras que me voy a quedar con ellas, y así que vamos, por eso traigo el rulo y las estaquillas y el hilo, porque las vamos a meter aquí en el curro, aquí en la manga, y vamos a preparar todo para sulfatarlas con el tema de moscas, garrapatas, a descornar, y creo que tengo ahí uno o dos sin chapear que no los he pillado, y es lo que vamos a hacer. Y después, hoy no, porque bueno, al tirarles el rulo van a comer el rulo, pero bueno, en principio mañana a ver si se pasan por aquí. Ahora no se ve nada, pero esta finca tiene muy buena hierba y por eso, pero aquí, sabes, aquí no tengo la manga, y como está la manga en la finca de abajo, pues mira, aprovecho ahora de preparar todo el tema de sulfatarlas y todo, así van para esta finca pastoreana sin problema de moscas ni todo eso. Así que nada, vamos a preparar, vamos a tirarles el rulo aquí cerca y vamos a ver si entran, y a ver si doy grabado algo, pero bueno, a ver cómo se da el día, que bueno, hay que trabajar. Así que nada, vamos a intentar darles el rulo por esta zona de aquí, que no tienen demasiado que pastar, pero bueno, mucha hambre no tienen que ni se levantan. Así que vamos a intentar meterlas aquí por la parte de arriba de la manga, y cuando salgan ya aprovechan el rulo. Así que nada, vamos, que hay bastante que hacer, y nada, para el próximo día ya empiezan a pastorear esta finca de arriba, que hay muy buena hierba, y nada, de sulfatadas tiene aquí una temporada de pasto que da gusto, que estamos en julio y qué hierba hay verde y grande hay aquí entre esta finca y otra tranquilamente, y el lote de arriba hasta agosto, así, bueno, porque hoy tengo que dar este rulo para meterles la manga, pero bueno, están sin gastar, ¿sabes? Están pastoreando hasta bien mediados de verano por ahí. Y bueno, después ahora me parece que da unos días de muchísima calor, que vamos a aprovechar para hacer hierba seca, que van a ser los vídeos siguientes, así que nada, vamos a aprovechar esos días, y después si no vuelve a llover, pues bueno, empezará a secar algo todo, pero aprovechar este pasto que de momento no hace demasiado calor y se conserva verde y perfecto para pastoreo. Pero bueno, como se van rotando las vacas, van recuperando muy bien las fincas. Así que nada, vamos a darles ahí el rulo, pero no ves que dan muchísimo sacudiéndose las moscas y todo. Así que este lote
las hay que sulfatar, y aparte hay mucho ternero pequeño y todo el rollo, hay que estén a gusto. Así que nada, vamos a darle caña con esto. Después esta semana siguiente va a ser el tema de la hierba seca. Y no sé qué me ha preguntado en los comentarios, que no sé si le respondo, no me acuerdo. Sí, pero bueno, en este vídeo una ternera que estaba ahí al borde de la muerte y de la vida y de la muerte, al final se ha salvado, pero bueno, entre la enfermedad y los medicamentos, antibióticos y tal, le cae algo el pelo, pero bueno, está perfecta. A ver si al final de este vídeo me acuerdo y la grabo. Pero bueno, ahora mismo está perfecta, el pelo le vuelve a crecer, pero bueno, es normal. Le pasa a una persona, por ejemplo, que recibe cáncer con quimioterapia o cosas de esas, pues los animales están muy enfermos, estuvo al borde, estuvo ahí, entre la vida y la muerte, entre el medicamento y la enfermedad. Bueno, el estar fastidiado, él tuvo un empacho fastidiado, pues tuvo algo de diarrea y tal, le pilló todo a la pobre y bueno, le cayó algo el pelo, pero bueno, está perfecto. Ya os lo enseño, pero bueno, ahora claro, la madre le anda dando de mamar aquí a otros dos terneros de otras dos y bueno, ahora para traerles un rollo y la crío con la que se la ha muerto la madre, la que se le rompió la matriz, y están esas dos en casa y bueno, tampoco me dan tanto trabajo. Así que nada, vamos a empezar a dar caña, pico. Vamos a meter todo esto en la manga. Chiquita. ¿Dónde va? Hai máis? Hai máis? Esta que ten aí, esta é femia tamén, me parece. É femia este, vete yo. Mira aí, Javier. E non está de corno. Quita, sou. Bueno, acabamos que lo que había que, alguna está escapada, pero lo que había que descornar, las que nos quedamos para casa y descornadas, los terneros, los sulfaté, solo que se hay que dar un poco menos, que va por kilo. Y bueno, no se puede grabar todo, grabé algo cuando se estaban descornando aquí algunos que hay que descornar, porque bueno, mi padre y mi hermano les llega mucho con atender algo que tienen que atender y bueno, como tengo que sulfatar, meterlas dentro y todo, no puedo grabar, pero bueno, cuando estaba ahí, para que no se salieran otra vez para atrás aquí del potro algunos, bueno, grabé dos grupos porque los otros dos eran complicados, eran un poco más grandes y nada, hay que hacer más fuerza que se vuelvan para atrás. Y bueno, esos los descornamos. Bueno, había algún macho por el medio, pero bueno, como lo había que sulfatar, y eso, se les suele echar 10 a las vacas sobre 20 y pico, 30, a las que están así gordas, y va por kilo. Y normalmente es todo con spotinol, que ahora les queda así por encima, no sé si os fijáis en esta vaca, como a unas rayas ahí por encima, bueno, pues es el producto. Esto ahora sí se seca y con la polvareda y todo, por ejemplo aquella vaca
que se le... ¿No veis 3 líneas? Bueno, igual le di un poco de más y bueno, eso, a veces se le da un poco de más porque bueno, es mejor que ya un poco de más que de menos, porque pues alguno anda ocupado y no sabes cuándo vas otra vez a que entren aquí en la manga. Bueno, así que queda todo listo. El único problema que tuvimos, que no nos dimos cuenta que entraron. Bueno, y yo os explico por qué están estas 3 aquí más grandes dentro, pues, que tengo que ir ahora por el remolque, solo que estaba revisando porque se me amontonaron los terneros y que no se mancaran aquel grupo que, sabes, en ese grupo se me escapó uno, que se entraron 3 novillas y entró uno y se andaba por bajo de las novillas y no me di cuenta, pensaba que sacara mi padre y mi hermano para atrás y bueno, salieron las vacas, intenté cerrar la puerta y se me coló y al final lo tuve que pillar de casualidad. Me quedé que era el 56 y venía esquivándome aquí entre los bebederos y cuando se acercó aquí a este grupo que está aquí contra la sombra de vacas y les tiré el rulo, pues lo enganché por una pata, pero bueno, me golpeó toda la mano. Tengo la mano perdida ahora, pero bueno, tiene una fuerza exagerada, aún así de pequeños tiene una fuerza exagerada. Pero bueno, esto queda listo, quedan sulfatadas, están desparasitadas para el tema de moscas, garrapatas, todo listo. Las hembras que me quería quedar están descornadas y las que son para vender, como la gran mayoría, las quedan sin descornar y los machos sin descornar y alguno que igual seguramente de primerizas que se veía, los que son machos de primerizas dicen que desarrollan un poco menos pues para ese mental y alguno va para cepadero, así que no compensa ni sacar los cuernos ni nada, así que nada, paso de pasar el tiempo y gastar la pasta, es tontería, a ver que es barata, pero bueno, es más el trabajo. Y solo descorné este año solo me voy a quedar con las mejores hembras y el resto lo vendo todo. No me quedo con ningún macho que ahora tengo de sobra. Y nada, estas que hay aquí, porque no es todo perfecto, no sé si os acordáis el año pasado que vino Enrique el podólogo, que había 2 con unas uñas un poco más largas y una sí que estaba, bueno, no me acuerdo que, no sé si era dermatitis o qué le pasaba, estaba muy coja y aparte es madre de una de estas y lo que hace es que no empreñaron a la primera y se quedaron vacías, les tuve que, cuando se juntaron otra vez con el toro, se lo eché un poco más tarde, cuando, ¿sabes? Porque como estaban cojas y eso, igual no quedaron preñadas y bueno, ¿qué se le va a hacer? Se le eché, las cogió el toro después un poco más tarde y han parido un poco más tarde. ¿Qué pasa? Que estas, como son para criar, las dejé tiempo de más. Estamos hablando de, no sé de cuándo son, la verdad. Pero creo, miré ahora en el móvil y como van a subir ahora para arriba, tenía ganas de solfatarlas y todo solo por el hecho de sacar estas 3 y como son para criar, para bajarlas para donde están en casa, las otras para criar. Y básicamente tenía ganas de eso para sacarlas. Y ahora mi padre y tal van a comer, que eso nos hizo algo tarde, pero bueno, como se escapó uno y todo el rollo. Así que nada, vamos a desenganchar todo. Voy a enganchar remolque ganadero mientras comen y después me vienen a ayudar a subir estas, que bueno, eso es fácil. Pero tengo que entrar por la entrada abajo porque ahí le coloqué los rulos, me cago en 10, mire que soy. No me acordé que había aquí la manga y metí ahí los rulos y por esta entrada no me tengo que subir por la finca, pero bueno. Fue un despiste que pude poner los rulos en otro lado. Bueno, y eso, que estas son de 3 vacas que estaban retrasadas, bueno, que se fueron retrasos a parir. De la primera seguramente no quedaron preñadas y tuvieron ese problema que estuvieron algo cojas cuando se destetaron los del año pasado y empreñaron más tarde ahora y bueno, pero bueno, estas las debí sacar antes porque creo que miré que ahora en julio, no sé si deben andar todas, porque son de finales, se andarán por los 7, 8 y algo meses, debería estar sacada, que las vacas están gordísimas para prácticamente, ahora mismo estaban comiendo bien. La que grabé ahora aquí, que estaba ahí tan gorda, están otra vez preñadas, este año están perfectas, ni cojera ni nada, pero bueno, como veis una cojera o eso es lo peor para una vaca, que te retrasa después la paridera y bueno, no las vas a dejar sin que paren, aunque vengan más retrasadas. En 100 y pico vacas porque haya 3 así algo más retrasadas tampoco es la muerte de nadie. Y aparte como por casualidad, son las 3 hembras y son para criar de muy buenas vacas, pero bueno, es por eso un tema de cojeras y una que tuvo dermatitis en tal.
pero bueno, se arreglaron, ahora mismo están preñadas y nada, hay que dejarlas descansar porque seguramente, como adelantaron un mes ahora, seguramente van a venir retrasadas. Ahora, bueno, queda ahí dos que están un poco más retrasadas, que son novillas, que igual, seguramente igual no se quedaron a la primera, pero el resto están paridas, tanto las de arriba como todo lo que hay por aquí para parir. Así que estas seguramente las están ahora, esas que quedan nada, están ahora para parir. Que pensé que ahora estamos en julio, estamos a finales de junio y es el... no sé cuántos días... Bueno, espera un momento. No sé qué día es hoy. Bueno, es el 29. Hoy es el 29, que bueno, tiene el 30 o 31 de junio. Bueno, que estas en julio, a finales de julio así, van a parir estas... porque por eso las tenía, estarán un mes o algo sin internet, volverán a parir ahora. Lo sé, las tendré que sacar antes, pero bueno, no tuve tiempo entre una cosa y otra. A finales de julio, agosto van a volver a parir las madres estas, así que hay que sacar todo rápidamente ahora, que prácticamente están secas. Y ahora a finales de junio, julio, quedan las que paren, así que total, son 3 vacas viejas que, aunque ande por ahí haciendo cosas, esas paren solas. Así que nada, vamos, por eso, son aquí 3 retrasos, que bueno, nunca va a ser todo perfecto. Así que nada, esto todo queda para el tema de moscas y garrapatas, que hacen mucha falta. Como veis, están revoloteando por aquí en zonas bajas. En la finca de arriba tengo mucha más suerte, que ventila más. En estas fincas estamos aquí altos, pero están mucho mejor arriba, que es más, da más el aire. Y así que en invierno, claro, en invierno cambia la cosa, pero bueno, ahora en verano están perfectas. Así que esto queda listo para moscas y garrapatas, todo descornadas. Dos que se mancaron un poco en el lubre y le andaban las moscas, les eché, bueno, llevaron todo mi padre y mi hermano. Pero bueno, el spray este que es lleva algo antibiótico verde, y a veces me acuerdo de enseñaros la ternera que estuve casi al borde de la muerte, pero está perfecto, pero lo tengo en casa. Y lo enseño al final, así que nada, vamos a desenganchar la pala y todo eso, y enganchamos el remolque ganadero, y nos llevamos estas 3, son muy guapas, para casa. Bueno, es que son tan buenas que no... ¡Fuera! No se asustan ni nada. Bueno, las veis más o menos. No, sí son muy guapas. Tenían pienso sobre, están... Les voy a cortar que algunas partes está cebada. Aún mire que están aquí en la finca, pero... La más vieja es esa. Pero bueno, son demasiado grandes ahora mismo para estar aquí, pero bueno, no tuve tiempo y eran de 3 retrasos y bueno, quedaron así. Así que nada, vamos a engancharle el remolque ganadero y punto, cargamos todo y os enseño cómo está la otra. Pero bueno, es complicado grabar, único si me compro algo para grabar, pero voy a mirar que esté todo correcto. Pero bueno, entre que había que apartar esas, que visteis ahí, había que apartarlas, había que descornar y eso. Mi hermano le corta los pelos que hay alrededor, porque son mini cuernos, aún no está desarrollado, que es cuando le hay que echar la pasta, porque la pasta no es como el eléctrico, si no le interesa, si no se la echa ese tiempo, después le sale un pequeño cuerno, queda la vaca fea. Y aún hay alguna, no sé si con el hilo o algo, no me gusta que tenga así cuernos, porque después, entre muchas vacas sin cuernos, hay una que te saca un cuerno eso y después le pega a las demás. Ella es un jaleo. Pues siempre es la primera en comer y aparta a las demás. Así que pues no me gusta de que tengan cuerno ninguno, porque o se pegan, hay problemas. Después si se pegan o se mancan, en este tiempo vienen las moscas. Pues no me gusta. Si estuvieran en otro tema, pero bueno, tenemos aquí en los cierres que no tienen que pelear tampoco con ningún depredador que se meta aquí, pues ya que tienen sin cuernos, tanto para si acaso me mancan a mí o alguien que me venga a ayudar, o se mancan entre ellas, están mucho mejor. Se les quita con una pasta de pequeñas que no notan nada y punto, que es solo una pasta. Y por eso, entre que corta mi padre y mi hermano para echarlos la pasta en el cuello y les agarra para que no se vuelvan para atrás, después algo de mosca les hay que echar a los terneros, aunque algunos se limpian la barriga de la vaca porque salen de la manga y se ponen a mamar, pero bueno, por lo menos que lleven algo. Esta temporada hay mucha mosca. Y a las vacas, claro, entre que hay que apartar esas 3,
Y los terneros hay que apartar para que no nos manquen. Y después tengo que salir, aparte de apartarlas, desde que están dentro le pone el palo a mi hermano atrás, por eso tampoco puede grabar. Y después les tengo que botar las moscas, mirar que no estén mancadas y todo. Y pues se hace una revisión general de paso que están en la manga. Así que eso. Así que nada, esto queda todo listo. Vamos a mirar que se escaparon unos por aquí. Y nada, después enganchamos el remolque y bajamos esas para abajo, que son retrasos. Así que... Y os enseño la que estuvo enferma, que ahora está perfecta. Así que nada, vamos a seguir, venga. Estuve pegando un repaso que quedaban ahí unas en el fondo de la finca. Y vi ahora el toro, que al toro como pesa, hay mucha diferencia de peso con las vacas y tal, siempre le echo un poco más, pero bueno, para que sea tranquilo y se centre en lo que se tiene que centrar. Y si os fijáis, igual le echo un poco más, se le escapa un poco, pero bueno, para que veáis cómo queda, hace ahora así una costra, no le va mosca ni mierda ni les molesta nada. Así que nada, vamos por el remolque. Visto. Hup, hup, hup. Bueno, se me está acabando la batería, a ver si lo cargo, después os enseño esa ternera pequeña, porque nada, va a parar de grabar, así que nada. Total, es lo de siempre, estamos en el fondo de la finca, ni graba bien ni nada. Estamos cargados aquí con las terneras, vamos aquí a rodear porque no gira para abajo y las descargamos, pero bueno, como viste, suben tranquilas, bajan tranquilas y se unen con las otras, a ver si las grabo después de, no sé, si andan por la finca por ahí. Así que nada, esto queda listo y a ver si os enseño esas mañana, a ver, no sé si hoy a la tarde o mañana les paso el día, así que nada, venga. Os iba a enseñar de paso que están aquí, como han crecido estos aquí, tan gigantes, ¿eh? Les tengo que sacar mejor los cuernos. Muy guapo. No se ve bien con la... Bueno, estos pronto van a ir a montar. Y a ver cómo están estos, que sé. Les cerré para la finca para que estuvieran aquí con las nuevas. Tan brillantes. Están un poco apartadas del grupo, pero ya serán amigos. Bueno, pues nada. Ya era hora de quitarles, que ni llaman a las matas, así que estaban demasiado grandes. Bueno, pues nada, pues aquí estamos. Bueno, pues a otra cosa, así que nada, vamos. Ay, os voy a enseñar cómo está la que estuve enferma. Bueno, tampoco yo pego eso. Estas son muy buenas. Pero bueno, tienen un pelo brillante. A ver, están siempre con comida sobre, pero... Y aparte ahora les tengo abierto por la finca. Pero bueno, les cerré ahora ahí por el tema de que, como estaban estas. Bueno, os voy a enseñar la otra. ¿Qué pasa, campeón? Lo vi ahora aquí, ahora que se ve bien aquí. Vaya villarraco. Es precioso, ¿eh? Me encanta este novillo. Va a ser un gran padre. Igual hasta me animo, no sé, cómo anda el tema, ahora que están hermanados. Este también vale ahora para montar. Este es un poco más joven, pero gigante. Son muy buenos. Bueno, también les tengo comida sobre, pero están gordos. Bueno, están igual, según mi padre, están algo más gordos más, pero bueno, ya les acortaré algo. Si no, también se ceban. Y tampoco es cuestión de eso, son para montar.
Pero bueno, me gusta tenerlos gordos. No sé, así brillantes, me gusta. Y nada, vamos, os enseño esta. Que están perfectos. Igual me animo porque bajaron un poco en Francia. Por ejemplo, miro que había aquí unas avispas. Mira cómo tengo la mano. Es exagerado. Me picaron aquí todo el día con dolor en la mano. Y bajó un poco el precio del ganado en Francia. Pues por cabeza suele estar siempre un poquitín más bajo en Francia que aquí en España. Suele estar aquí algo más caro por el tema de la exportación al norte de África. Marruecos, Egipto, Líbano y todo eso el rollo. Pero en Francia suele estar un poco más barata, pues aparte de que es buena genética y todo el jaleo este. Y porque me gustan. Y en Francia hay muy buen ganado. Es un pelín más barato, por eso a veces, por eso subo arriba a comprar. Y no sé, hay ahí ahora una generación como está pasando ahora aquí en España que se jubila, alguno que deja explotación, por comprarle alguna mayores de las que críe para estos torillos. No sé, igual me animo, no muchas, pero unas 10, 15. Si alguien me comparte el camión, pero para un camión lleno son 35, pues tampoco tantas no. Aún me queda por pagar cosas, así que no. Pero bueno, unas 15 o 20 igual me animo, pero bueno. A ver cómo siguen los precios. Y ya veremos cuáles fincas tengo más para pasar. Ya veremos, a ver. Pero bueno, como veis, están los novillos preparados. Y bueno, esta es la que estuvo tan enferma. Está muy fea, pero como me pedisteis que la enseñara, ahora está perfecta. Ahora la madre, bueno, se la intenté llevar y no la quiso, pero bueno, le está dando de mamar a otros 2 terneros que son de otras 2 novillas, igual. Entre 3 novillas mantienen 2 terneros y estas les estoy dando aquí leche en polvo. Le cayó un poco el pelo porque, bueno, entre la medicación, pero bueno, es muy buena. No le toco porque da un poco de repelús, pero es muy buena. Pero bueno, esto en 10, 15 días ya está empezando a recuperar algo, pero bueno, se quedó la cabeza casi sin pelo, calvo de todo. Y bueno, ahí por las patas de este lado aún no ha sufrido demasiado, pero de esta hasta se hacía un poco de ¿cómo se dice? Bueno, que se mancó aquí un poco, no sé si al rozarse aquí con la puerta o algo. Y le eché este spray que lleva algo de antibiótico, que es verde. No sé si se que ahora se limpió, se ve algo de verde alrededor de la herida, pero bueno, ahora cicatrizó, eso. Pero bueno, como veis, pero bueno, estuvo muy fastidiada, estaba pelada. No sé si visteis alguna vez una limusina sin pelo, son así rosas, son muy curiosas. Pero bueno, muy contento de que recuperara, pero acertamos, bueno, el veterinario. La atendí a tiempo, que estaba tirada en la finca, rápidamente la traía para casa, se le puso suero 2 veces, antibióticos, de todo. Vino el veterinario 2 veces, pero bueno, recuperó bastante bien. Pero bueno, aparte del trabajo del que acertó el veterinario, de ir a tiempo y todo eso, fue algo de suerte porque estaba muy muy mal. Estuvo entre la vida y la muerte, pero bueno, mira, de esta vez tuvo suerte. Ahora está algo fea, pero bueno, esto recupera. Pero bueno, ahora la tenemos que criar con esta, que esta está preciosa, pero bueno, este siempre estuvo fuerte. Solo que este, no sé si os acordáis, esta es la novilla que, que se salió a la matriz y se le rompió y nada, se murió. Y era la madre de este y esta quedó solo en la finca. Y nada, la tuve que traer aquí. Pero bueno, son súper buenas, estas, claro, ahora como están aquí en casa, son hasta demasiado buenas. Son muy pesadas. Y aquí están. Este le estoy dando bien. Pero bueno, ¿lo ves? Ven. Este está gordo como un olor. Parece un oso. Bueno, pues aquí están. Que alguno me pregunta, deben pensar que estaba muerto. En los comentarios me preguntó alguien qué tal estaba. Pero bueno, si miráis la chapa es la misma. Está bien. Está gorda, está, pero bueno. Está recuperando el pelo porque bueno, estuvo...
dijo pendiente colgante de un hilo, entre un lado y el otro. Casi vio la muerte, pero bueno, está bien. Tiene que recuperar algo, pero pues está así algo feo, pero bueno, como veis está perfecto. Sin duda, aparte de cuidarla, hubo suerte. Pero bueno, mira, ahora son ahí dos amigas. Están ahí seguido. Cuando se desteten se juntan y después se juntan con más y nada, a meterles en un lote y toda la vida aquí en casa. Así que nada, pues ya ves, está perfecto. Así que nada, vamos a desenganchar el remolque y poco más. Bueno, poco más. En el vídeo poco más, pero bueno, vamos a desenganchar el remolque y ahora sí que empieza el tema de la hierba seca mañana. Así que nos espera una semana movidita. Pero bueno, es lo mismo. Es lo mismo que enchilar, solo que la hay que extender. Pero bueno, vienen días de 30, 30 y algo grados. Al pasar algo de calor. Pero bueno, esta semana me gustaría hacer toda la hierba seca porque si no llueve, total, crecer no va a crecer más. Y después se seca, así que segarla en verde, que aún esté a media verde. Y que sea de buena calidad para todo el invierno. Y básicamente es lo que vamos a hacer toda la semana. Y así que nada, vamos a desenganchar el remolque ganadero. Y no sé si voy a pasar o no las vacas para arriba, pero bueno, desengancho el remolque ganadero. Igual hasta las paso yo a la noche, como están esas tres que están ahí como se destetaron, para que no están muy gordas, pero no creo que vuelvan demasiada leche. Les eché de más en el lubre tal, por el tema de las moscas, porque las moscas son unas cabronas. Y en principio deberían estar correctas. Así que nada, vamos a enganchar eso y seguramente a la tarde noche, porque ahora hace muchísima calor, para que no se total es cruzar el camino, como es la finca de arriba, total, es nada. Es por las sombras, pero bueno, estos pequeños igual se me queda por ahí algún tumbao y después tengo que andar detrás que no se dan pillado y para que sigan alarmas y tal, a ver si viene algo de fresco para subirlos para arriba. Cambiamos los bebederos que pronto vamos a poner el tema de la placa y subir el agua con los bebederos, pero bueno, de momento tengo que andar con los bebederos estos que van enganchados en el traidor y subir los bebederos, el comedero de pienso, la tolva y tienen para pastar ahí a hierba para más sobre 20 días o así, medio mes, más de medio, más, hasta final de mes. Y básicamente lo haremos hoy a la noche, pero bueno, total es pasarlas, cruzar todo lo que visteis en la manga, menos 3, cruzar el camino, subirles para la finca y pastorean ahí. Y así nos da un poco menos trabajo y toda la semana nos la dedicamos a hacer hierba seca. Y básicamente vamos a hacer eso. Así que nada, si alguno se preocupaba si había muerto tal, porque la verdad que no me acordé de hacer vídeo ni nada. Y hay una que me contestó, bueno, no me acordé tampoco de contestar al comentario, bueno, soy algo desastre. Pero bueno, a ver si subo hoy el vídeo y le contesto. Y de paso ve el... Pero bueno, está fea, pero nada, aparte es muy buena. Está fea, pero bueno, ya recuperará. Mira. Así que nada, esta es entre la enfermedad, bueno, estuvo después de estar empachada, estuve ahí unos días con diarrea. Esta, si no se atiende, estaba más que muerta en la finca, pero bueno. Tuvo suerte. Tuvo suerte. Así que nada, muy buena. Muy guapa, está de grande. Y mira que está aún algo flaca, pero mira que espada. Y bueno, esta ya no, esta parece un oso pardo. Esta está gorda, de más. Esta es muy buena. Como están ahora aquí seguido, y aparte vienen ahí vecinos y tal, que tienen niños pequeños acariciados, y están todas... Están esto más amansadas que son muy mecosas. Y esta igual. Bueno, así que nada, como ves, que está, gracias a Dios, que se pilló a tiempo y el veterinario acertó. Y cumplí toda rajatabla. Y nada, pero me dio trabajo sacarla adelante. Estuvo al borde de la muerte, pero bueno, por suerte tiene esta ahora aquí una compañera leal. Estas seguramente andan juntas toda la vida, van a ir seguramente para el mismo lote para que anden juntas.
Y parece que no, las vacas hacen así como a grupos. Unas se quieren algo más, otras se quieren algo menos. Hay una que es así muy buena, que seguramente sea la típica está buena tal. Hay otra que es una tipo abusona que le pega a las demás. Y bueno, son como mini personas, como personas en grupo. Así que nada, vamos a ir trabajando, vamos a desenganchar el remolque ganadero, que bueno, lo visteis que se cargó y lo voy a desenganchar otra vez en los hilos, que ahora, en principio, hasta que se desteten, o no sé si hay que cambiar algo, si pasa algo raro, pero si no pasa nada raro, en principio no se debería usar hasta finales de verano. Así que lo desengancharemos y lo lavé, está ahí ahora ahí secando, y lo desengancho y punto. Así que nada, esto queda listo y como veis está perfecto. Así que nada, vamos a ir trabajando. Muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y todo eso. Así que nada, no os preocupéis que está cojonudamente bien. Así que nada, pronto la veremos más recuperada y con pelo, que ahora mismo no sé qué parece. Así que nada, vamos a ir. Venga. Bueno, pues al final pasamos por aquí las vacas y los terrenos y todo el rollo. Y bueno, he estado contando que pasaría todo rápido y todo tal. Abro esta puerta. Me han robado aquí la... Me cago en Dios. Ay, Dios mío. Lo que no me pasa a mí es al final. ¿Sabéis estas manillas que hay en las puertas? Bueno, tengo una manilla como en aquella finca. Pues no sé quién me lo ha cortado. Me cago en Dios. Pensé que me olvidara de sacárselo o algo, pero... Joder. ¿Verdad? No me enfoca. A ver. Vale, lo ves que es... Iba ahí atado. Y lo han cortado, macho. Me cago en 10. Me han fastidiado la manilla. Bueno. Pues me han robado la manilla de la entrada. Porque, ¿sabes? La verdad es que les pasé ahora cumplir. Abro la entrada. ¿Sabes? No se me fue a la vista porque no estaba. Vengo aquí a abrir las vacas y llamarlas para que suban ahí para arriba. Y lo que me han robado es esto. ¡Venga ya! ¡Joder! Queda un ternero, bueno. Es igual, por uno. A ver si lo saco ahora. Pues me han robado una manilla de estas. Que están ahí atadas. ¿Pero qué cojones? Bueno, qué mala suerte. Bueno, pero acabamos el día mal. A ver si traemos eso, un lupillo. Bueno. Pero mira que aún nunca me pasara. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso. Vamos a ver si pillamos ese ternero, lo pasamos aquí para arriba. Vaya desastre de vida. Cago en la puta. Ay, Dios mío. Ya me río porque son tantos disgustos todos los días que... Pues si os fijáis, como pues saqué ya que es un cordón de estos elásticos con una manilla y este no llegaba y se le puso aquí un alambre y han cortado aquí el alambre que está cortado una herramienta. Pensé que me olvidara de sacarlo y lo rompieron las vacas o algo, pero no. Bueno. Venga ya, macho. ¿Ves? No ganamos para disgustos y bueno. Pues que les aproveche, ¿qué se le va a hacer? Bueno, acabamos mal de vivir. Bueno, pues vamos por ese ternero que... Estoy cansado. Venga.